Mari Bupeñi, Pulamien, Compo Buenei, Mari. En principio, repudiar el golpe cívico, económico, policiaco de Bolivia a nuestro hermano y compañero Morales, solidarizarnos con el pueblo boliviano que a través de sus organizaciones sociales, sus movimientos indígenas, movimiento campesino, sindical, estos días está viviendo una persecuta por la derecha. Uno puede ver lo que pasa a nivel del continente como un hecho en cada estado, pero también podría mirarlo de que todos los estados latinoamericanos se construyeron de la misma manera, produciendo un genocidio sobre los pueblos originarios, sometiendo, despojándolos de su territorio, imponiendo cultura, normas de vida, religiosidad. Esa fue la llegada del hombre blanco y la forma de gobierno a estas latitudes. Esa expresión encierra además el racismo que traían los europeos. Ese racismo, lamentablemente, hoy se sigue expresando en la derecha de los distintos países, pero muchas veces ese colonialismo ha ido tan profundo en la sociedad que muchos de nosotros solemos ser víctimas y repetimos esquemas coloniales. Por lo tanto, cuando repudiamos el proceso de derechización del continente a través de los distintos gobiernos, como el de Bolsonaro, el de Piñera o el de Macri mismo, estamos repudiando y estamos reviviendo lo que tuvo que ver con la conformación y el inicio mismo de los estados a nivel continental. Por lo tanto, desde ahí nos parece hacer una mirada crítica a este proceso. Evo Morales, además de encarnar una política en favor a su pueblo, mejorando condiciones de vida, economía, bajando la desocupación, creando procesos de alfabetización profunda para todo su pueblo, repartiendo las ganancias que en otro momento se las llevaban las grandes empresas. También a todas esas acciones políticas hay que sumarles su condición de ser indio, indígena, que tal vez él decía que el castigo de alguna manera expresaban algunos de esa política y su condición de indio fue el que profundizó la reacción derecha. De todas maneras, en ese sentido nosotros venimos a querer profundizar, enaltecer. Es el único país latinoamericano que se reconoce como plurinacional. Será la lucha de todos, por eso es que es la lucha de todos los que vivimos en este continente, de que Bolivia siga siendo plurinacional, de que Chile, a través de esta reforma constitucional que se está discutiendo, también se reconozca como plurinacional, que Argentina, donde viven más de 38 pueblos indígenas, este Estado argentino y la sociedad argentina se reconozca como plurinacional. Esas son las acciones que debemos seguir trabajando. Nos tocan tiempos difíciles, la política de la derecha, la intervención de los Estados Unidos, los representantes locales que también tenemos, que muchas veces se expresan a través de los gobiernos provinciales, a través de los empresarios, a través de los intendentes, también vienen y llegan hasta estos lugares. Entendemos y alertamos también que en los próximos años vendrán tiempos duros para Río Negro. No solo de la política económica, sino fundamentalmente de la política social, donde pretenderán ir por nuestros territorios, reformar la ley de tierra, cambiar el uso de la tierra que venía siendo hasta ahora, y eso significa abrirle las puertas a los megas emprendimientos, megaproyectos especuladores de los recursos naturales y de la tierra. A esa lucha la debemos enfrentar entre todos, organizados, los movimientos del campo, los movimientos sindicalizados, las organizaciones sociales y los sectores políticos que se pongan a la altura de estas demandas. Todos juntos debemos estar trabajando.
Nosotros estamos, el próximo fin de semana se va a hacer en el Año Internacional de la Lengua, se va a hacer un congreso de lengua en Ingeniero Jacobacci convocado por el Parlamento Mapuche. Habíamos convocado al hermano Evo Morales. El día jueves tuvimos comunicación con el embajador y nos decían que en el día de hoy va a estar confirmando justamente esto o no. Y lamentablemente pasó lo que ha pasado. Por eso que ese Congreso de Lengua y todas nuestras acciones aquí en adelante serán para reconocer la política y del equipo de Evo Morales, pero fundamentalmente reconocer la lucha que tendrán de aquí en adelante los bolivianos, los que vivan en Bolivia y también los hermanos que viven en América Latina, que han acompañado fuertemente en las últimas elecciones también al hermano Evo Morales. Fei Camuten, muchas gracias a todos.